no toda la actividad inmobiliaria podemos ponerle el San Benito de especuladora. Yo creo que en Alicante hay una larga tradición de buenos constructores, de buenos promotores, y que no significa que digamos que anatematicemos a todo aquel que se dedica a la construcción. Pero también es verdad que hay una dinámica general que se guía por esa práctica especulativa, por un desajuste entre la oferta y la demanda. Los datos son absolutamente espeluznantes, ¿no? Sabéis que Alicante en 10 años ha aumentado el suelo urbano, suelo urbanizable, en alrededor de un 66%, cuando la media estatal está aproximadamente en un 20%, ¿no? Se ha modificado la ley del suelo no urbanizable, que era una ley que bueno, pretendía proteger el suelo que, como su título dice, suelo no urbanizable, y la nueva ley pues lo que ha hecho ha sido permitir que estos planes se puedan desarrollar incluso en suelos no urbanizables de especial protección. Estamos provocando de alguna manera un hacinamiento y una concentración y una polarización de recursos, de viviendas, que de alguna manera, desde el punto de vista de la propia capacidad de carga del territorio, pues la estamos superando, y con creces, porque eso lleva aparejado autovías, caminos, desaparición o recalificación de suelo para justificar nuevos procesos de urbanización, etcétera, etcétera. Lo que nosotros no defendemos nunca es un desarrollo pasando por encima de todo. Un concepto de desarrollo que además normalmente a quien beneficia es a una serie de bolsillos y normalmente perjudica al resto de los ciudadanos, de las personas. Los constructores, que son un número muy exiguo de personas, tienen una gran capacidad para chantajear a la ciudad. Es un tipo de actividad económica que, al incidir sobre la factura misma de la ciudad, está contribuyendo a que, más que hacer ciudad, esté deshaciendo ciudad, porque tiene unas características propias. Es el negocio urgente. Aquello que no es urgente no tiene sentido, aquello que no va a tener una rentabilidad económica inmediata decae. Y por otro lado, es por lo tanto un sector económico que también no solo hipoteca a los ciudadanos y a las familias, sino que hipoteca a la ciudad entera. Es un tipo de economía que no reinvierte en apuestas de futuro. Lefer veía venir, de la mano del desarrollo del sistema económico capitalista con relación a la ciudad, que el promotor inmobiliario se iba transformando en una figura que ya no solo vendía viviendas, sino que vendía ciudad. Es decir, vendía espacio público, espacio cotidiano, ¿no? Y esto ya le parecía alarmante. Y ahora se está cumpliendo esa profecía. Bueno, estamos en el Clos de Galvany. Es una zona, desde el punto de vista ecológico, muy importante, una zona de refugio especialmente de avifauna, con dos especies emblemáticas, que son la malvasía, cabeciblanca, y la cerceta pardilla. Es un terreno municipal, pertenece al Ayuntamiento de Elche, aunque está entre dos ayuntamientos, entre dos términos municipales. Es Elche y también es Santa Pola, que es lo que tenemos detrás. La urbanización en su entorno pues tiene gravísimos impactos desde nuestro punto de vista, ¿no? Gravísimos impactos que hace que esas urbanizaciones además se aprovechan de ese entorno de alta calidad ambiental, como habéis visto, ¿no? Que la propaganda parece el paraíso de las aves, el paraíso de la vegetación, ¿no? Ese alto valor ambiental lo recogen ellos como positivo para poder vender la urbanización y los bungalows, ¿no? A nosotros nos parece lamentable que esto se pueda hacer así, ¿no? Es decir, que se pueda utilizar un paraje natural y un parque natural como propaganda para poder vender chalets y bungalows adosados. El grupo promotor de este residencial
ha diseñado para el mercado nacional e internacional de turismo de larga permanencia un producto inmobiliario único en el mercado, ya no solo por la excelente ubicación privilegiada, sino también por el cuidado que se ha llevado a cabo al querer integrar el desarrollo inmobiliario dentro del entorno natural y paisajístico autóctono. Se promueven a base de decir que la urbanización pues, es un oasis de tranquilidad, es un oasis, una isla en la selva que nos rodea, ¿no? Cotidiana. Al lado del Salar de Aguamarga también se está construyendo un macroproyecto urbanístico como es la Ciudad de la Luz, que está ya teniendo un importante impacto tanto paisajístico como también sobre la hidrología del humedal. Bueno, pues al final pueden convertirse, estos espacios naturales se pueden convertir en zonas verdes de una urbanización privada, ¿no? En donde la gente pues saque a pasear el perrito o vaya a dar un paseo como podemos dar un paseo en el parque, ¿no? Pero claro, para nosotros un paraje natural tiene que tener otra entidad, es decir, un paraje natural no puede convertirse en una zona verde de una urbanización. Desgraciadamente, las personas que vivimos en toda esta zona litoral no valoramos o no conocemos, en muchos casos las personas no conocen los valores de los espacios naturales que tienen más a mano. A lo mejor es más fácil que conozcan los valores ambientales de zonas que están muy lejanas a través de documentales que se ven en las televisiones, pero no conocen las zonas que están más cerca de sus domicilios. El plan de Rabassa, lo primero que salta a la vista cuando se observa este plano es la gran pieza del parque de las lagunas, que tiene casi 800.000 metros, ¿no? Y que es el gran argumento de este plan. Pero la ciudad no es un parque urbano, ni la ciudad es una suma de viviendas, ni la ciudad es una suma de equipamientos, sino la ciudad es un espacio para la vida, ¿no? Y naturalmente nosotros pensamos que la ciudad es complejidad y una ciudad funciona mejor cuando es más compleja, es más sostenible, ¿no? Hay una analogía entre la naturaleza y las ciudades, ¿no? Un ecosistema es más estable cuando más diversidad tiene, ¿no? Pues en la ciudad ocurre lo mismo, ¿no? La urba en realidad es la vía alicantina a lo que está pasando en muchas ciudades americanas y europeas, de lo que se llaman las gated communities, es decir, pequeños barrios cerrados donde incluso tienen ya sus equipamientos dentro con accesos controlados y que tiene que ver con lo que también se llama el urbanismo del miedo. Esto es un debate que todavía ni siquiera lo hemos afrontado. ¿Cuáles son los espacios más seguros? ¿Estos o la calle compleja, con gente en la calle, con ventanas al espacio público? Esta ciudad yo creo que es más insegura. Quiere que vivas en una casa con piscina, tu novia quiere vivir cerca de su madre y tú quieres un ático. Sea cual sea, Metrobacesa Alicante tiene la casa que quieres en Benidorm, Villajoyosa, Alicante, Playa de San Juan o Torrevieja. Metrobacesa, ¿qué casa quieres? Bueno, mi nombre es Enrique Climent, soy vicepresidente de la asociación Abusos Urbanísticos No, que tiene una existencia alrededor de 3 años y que surgió como consecuencia
de la aplicación indiscriminada y de cierta manera depredatoria de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 1994, que públicamente en la prensa y en la voz popular se conoce como RAO. Esta ley, al ser aplicada, ha producido desmanes, ha producido daños, perjuicios, abusos y atropellos, que es contra lo que nosotros luchamos, de tipo urbanístico, pero no solo de tipo urbanístico por descontado, sino también medioambiental. El suelo está en mano de esos llamados grandes, de esas enormes empresas que son las que lo están controlando todo y que, además de tener el poder del dinero, que es enorme, hace que a su vez puedan influir políticamente en los gobernantes, en los políticos que están en el ejercicio del gobierno. Los procesos urbanísticos también son, por otra parte, una fuente inmejorable de ingresos para los ayuntamientos, y eso provoca que muchas veces los ayuntamientos primen esos procesos urbanísticos en detrimento incluso de los intereses de los propietarios. Aquí es donde no estamos de acuerdo los propietarios con la figura del agente urbanizador, a pesar de que los políticos dicen que gracias a esa figura ha aparecido una enorme cantidad de suelo. Y yo dudo mucho de eso porque, según mis noticias, donde está esa gran cantidad de suelo está precisamente en manos de esos agentes urbanizadores, con lo cual no hemos ganado nada. El complejo Atrium está compuesto por 4 torres de viviendas y un hotel, y las irregularidades urbanísticas se han centrado sobre todo en la construcción del hotel, en el cual se ha cometido un exceso de edificabilidad que, según las fuentes, está entre 53.000 y 80.000 metros cuadrados, aparte de que ello ha supuesto también una elevación del edificio respecto al proyecto inicial, que solamente contemplaba 10 plantas y se han ejecutado 21. Es un edificio que no vale por esta playa, porque es muy pequeña. Y para mí es un poco tonto de tener un hotel con este, porque es más por una playa de familia más tranquila, no tenemos más parking y es muy difícil en el verano. La actividad urbanística no es una actividad que se produzca de la noche a la mañana. La construcción de un hotel, y más de un hotel de estas características, es un proceso de varios meses, de bastantes meses, incluso contando con el hecho de que se estaba trabajando en turnos de 24 horas. No surge de la noche a la mañana y, por supuesto, ha habido oportunidades más que suficientes para que los poderes públicos, en concreto la autoridad municipal, que es quien ostenta la potestad administrativa inmediata en materia de disciplina urbanística, hubiera procedido a la paralización de las obras y a la exigencia de su legalización. Y por lo tanto nosotros en principio nos vamos a posicionar en contra y vamos a exigir que se cumpla la legalidad y que se restituya, en el sentido de demoler todo lo que haya que demoler. Si son 53.000 metros, 53.000, si son 80.000, 80.000. En la ciudad de Alicante lo que priva es derribar los edificios con un valor arquitectónico, un valor cultural, un valor ambiental, un valor tipológico. Aquel edificio que pueda ser sustituido por otro que le supere en más de 2 alturas, ese ya se está pensando el promotor en derribarlo para hacer uno nuevo. Esté catalogado y esté protegido. Es igual. Todo parece indicar que lo que estamos viviendo es un despilfarro de ciudad, un despilfarro de todo tipo de medios y de energías. Hay que recordar que en Alicante hay más de 20.000 viviendas cerradas y solo en un plan que se quiere realizar ahora, el de Rabasa, se quieren construir 15.000 más. Además hay una enorme cantidad de viviendas dedicadas a segunda residencia, infrautilizadas, que se usan a lo mejor 1 o 2, todo lo más 3 meses al año. Nosotros actualmente hemos intentado contabilizar el número de viviendas que a corto o medio plazo pueden llegar a construirse en las comarcas de Alicante. Y contando con que seguramente se nos escapan muchos miles de viviendas,
ya tenemos una cifra que supera el medio millón de nuevas viviendas. Ya hay inmobiliarias en zonas de interior de la provincia de Alicante, por ejemplo en Cocentaina, por ejemplo en Alcoy, por ejemplo en Villena, por ejemplo en Sas, que solamente venden a gente de Centro Europa, ¿no? Y es una cosa que antes, hace unos años, no se veía o solamente se veía en las zonas del litoral, y eso ya sucede en las zonas de interior. ¿Qué ha pasado? Pues que de alguna manera también en las zonas de interior, no solamente en las zonas del litoral, pues el precio de la vivienda ha subido y eso conlleva el que la población local muchas veces vea importantes dificultades pues acceder a una primera vivienda. Agotada la franja litoral, porque ya difícilmente se puede construir más. Estamos hablando ya, antes se decía primera línea de playa, luego de segunda, ahora podemos estar en quinta, sexta o décima línea de playa. Seguimos vendiendo el sol, no la playa, de interior, y ello nos permite ver con asombro las inmensas barbaridades urbanísticas que se están haciendo en muchos lugares de la provincia, del interior de la provincia de Alicante. El deterioro medioambiental hace que a su vez el turismo también empiece a sufrirlo. Comentarios de decir, es que cuando yo hace no sé cuántos años que empezaba a venir por aquí esto era precioso, pero fíjate, ahora hay una cantidad de cemento y de asfalto, esto ya no es lo que era, ya casi no pisamos tierra. Estos comentarios los estás oyendo en cualquier conversación casual o coloquial con cualquier persona de las que vienen y han venido a estas tierras desde hace 20, 25 o 30 años. Bueno, yo creo que lo del campo de golf se inscribe también en ese imaginario colectivo del ascenso social, ¿no? Es una de las nuevas promesas pequeño burguesas, ¿no? Con su promesa de contacto con la naturaleza y de salud, uno de los de una manera mitificada las dos cosas, ¿no? Aparte, no se puede ocultar que en Alicante, en la provincia de Alicante, muchas de esas maniobras van ligadas a la atracción de un turismo o de un residente mayor europeo con un determinado nivel económico. El papel del campo de golf es un papel de elemento ornamental, ¿no? Porque muchas veces muchas de las personas que allí van a vivir no van a jugar al campo de golf, pero es una mera utilización, ¿no? Entonces, que sirve para especular sobre el precio del suelo, para especular sobre el precio de la vivienda, para revalorizar viviendas de baja calidad o de calidad media baja, destinada a un sector de mercado no nacional sino también extranjero, que de alguna manera pues está ávido de tener una propiedad en España cercana o relativamente cercana a la playa, aunque cada vez menos, y sobre todo con una parcela jardinada o con un campo de golf, ¿no? Alguna gente dice que no suponen un aumento en la presión sobre los recursos naturales, especialmente sobre los recursos hídricos, ¿no? Y nos dicen que, por ejemplo, el campo de golf va a utilizar aguas residuales depuradas y, por lo tanto, no va a suponer un aumento en el consumo de agua. Bueno, eso en parte es cierto, pero en parte es radicalmente falso, ¿no? Porque hay que dar de beber y hay que abastecer a una población nueva que se va a ubicar en esa urbanización, y ese agua que van a utilizar tiene que ser un agua de primera calidad, ¿no? Un agua evidentemente que reúna todas las características para consumo humano. Por lo tanto, la construcción de nuevas urbanizaciones supone una presión muy importante sobre los recursos hídricos. Es decir, es normal que esa multiplicación de servicios y esa multiplicación de demandas pues generen verdaderos conflictos, ¿no? Cortes de agua, corte en el suministro de luz, colapsos desde el punto de vista en los viales de acceso pues a la ciudad o a los núcleos residenciales, procesos de contaminación, mala gestión de los residuos urbanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera son los ayuntamientos los que tienen que hacer frente a ese tipo de problemáticas, y en ocasiones muchos de ellos se ven desbordados. Que lo hubieran pensado antes de aprobar
X licencia, ¿no? O X número de viviendas. El espacio público es en lo físico lo que va quedando, los trocitos que van quedando que aún no se han construido. Y en lo, digamos, político, ideológico, las muy pocas parcelas de independencia, de capacidad de crítica, de pluralismo social, que no están invadidas, que no están contagiadas por ese discurso que dice no sirve de nada la crítica, no sirve de nada el enfado siquiera. Al futuro de la ciudad y del entorno menos inmediato, yo creo que esto lamentablemente va a ser imparable. Va a ser imparable porque los intereses son muy fuertes y la administración está descaradamente involucrada en esos intereses. Los que ostentan esa industria del urbanismo están dentro de la administración. Parte de los políticos que están al frente muchas veces también caen en esta dinámica y por lo tanto dan el visto bueno pues, a cambio de recibir dinero, maletines, etcétera, que es una voz pública, ¿no? Es decir, que en todos los proyectos urbanísticos corren maletines desde el promotor a los políticos para que los políticos den el visto bueno a esos desarrollos urbanísticos, ¿no?